buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al general Juan Carlos Rueda, ex jefe policial, ex director de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, que para el registro histórico cumplió un papel importante, pero terminó esa tarea en esa unidad precisamente en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Así dijeron que combatían flexibilizando las acciones del Estado ecuatoriano. Y así hoy vivimos un conflicto armado interno. Quisiera empezar precisamente cómo ve el momento que vivimos y luego para hablar de las tareas que cumplen y debe cumplir la Policía Nacional cuando ha habido una decisión política desde el ministro del Interior de pedir la disponibilidad a los señores generales. General Rueda, buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a la audiencia. En efecto, el problema del crimen organizado y de su influencia en las actividades políticas, económicas, institucionales, en definitiva en la vida nacional, es uno, si no el más importante de los problemas que hoy atraviesa por los efectos y las consecuencias que se derivan de este ambiente de violencia, de inseguridad y las estrategias, las políticas, los refuerzos institucionales, la cooperación internacional, la acción de unidades especiales, la acción política de los gobiernos, todo esto influye y no es solamente una cuestión coyuntural, es una cuestión estructural, es una cuestión que debe venirse construyendo con una visión, con miras superiores en el interés del Estado, en el interés de la sociedad. No se puede articular solamente estrategias coyunturales que responden a las necesidades urgentes, sino más bien articular una política de Estado. Se ha hablado de políticas de gobierno, indudablemente, pero la política tiene que mantenerse en el tiempo, porque el fenómeno criminal precisamente le importa poco o nada. Los estados, las diferencias ideológicas que se viven en los diferentes representantes de los gobiernos, ellos actúan por su interés y un interés criminal, mafioso, que no solamente que cuestiona, no solamente que ha enfrentado al Estado, sino que además de enfrentarlo y desconocerlo, desconocer sus instituciones, desconocer el ordenamiento social, el ordenamiento jurídico, el ordenamiento penal, el ordenamiento constitucional, sino que además de desconocerlo, cuando puede asirse a esas garantías que ha creado el propio Estado, se sirve de él. O sea, no, se sirve de la democracia, se sirve del Estado del Derecho, se sirve del garantismo. Y por eso yo creo que este problema tiene que ser abordado con una mentalidad de estadistas, de gente superior, que superan, como por ejemplo, estas cuestiones de orden coyuntural que son las elecciones. El Ecuador, usted lo ha dicho, en una época de nuestra historia reciente, de alguna forma abrió las puertas para que se genere un ambiente de inseguridad. Se cortó literalmente la cooperación internacional, y no solamente con la base de Manta. Usted, yo fui testigo de primer orden cuando se cortó la cooperación internacional con los servicios de inteligencia criminal que nos apoyaban desde otras potencias y que obviamente contribuían a un control de estas manifestaciones de la criminalidad llevada hasta el máximo extremo. Y creo que hoy por hoy, esos criminales que antes estaban vinculados a actividades como el tráfico de drogas, como el sicariato, como el tráfico de tierras, el tráfico de minerales preciosos, el tráfico de personas, en fin, una serie de delitos de alto calado. En ese entonces todavía no teníamos una certeza
que hoy sí la tenemos, que tiene vinculaciones políticas y que se ha manejado un gobierno criminal paralelo al Estado de Derecho, un gobierno criminal que se aprovecha de las debilidades que se crearon en un momento determinado con buenas intenciones. El camino al infierno está plagado de buenas, está sembrado de buenas intenciones, y se generó una constitución garantista, se generó un constitucionalismo que ofrece puertas y salidas, que por un lado se declara que vamos a luchar contra el crimen organizado, pero ellos muy bien saben, es decir, los creadores de este modelo, que hay una salvaguardia que los únicos que aprovechan esas salvaguardias, ese garantismo, son precisamente aquellos que se sirven de él porque tienen los recursos económicos, financieros, y además instrumentalizan la violencia, la extorsión, la intimidación, el chantaje para someter a los actores que no han caído en la corrupción. Entonces esto debe ser absuelto con una mira superior, y por eso creo que todos los esfuerzos que están desarrollando los gobiernos, y en particular el gobierno nacional, en esta línea de enfrentar con todos sus nombres, sus letras, con sus nombres y apellidos, al crimen organizado, al terrorismo, porque el crimen organizado adquirió esta calificación y el gobierno tuvo el valor de declarar y de definirlo como corresponde, narcoterrorismo. Y así lo han hecho otras naciones, otros gobiernos, como el gobierno de los Estados Unidos, agobiado también por mafias que operan en su territorio y que atentan contra su economía, contra su seguridad, contra la seguridad nacional, e inclusive interactúan y ponen en riesgo los sistemas democráticos. Ha habido gobiernos como el de El Salvador que han tenido la entereza de declarar enemigos del Estado, enemigos de la sociedad. Y yo creo, Miguel, y ciudadanos, que hay recursos institucionales jurídicos, hay estudios, yo he venido señalando que es absolutamente indispensable declarar o construir todo un derecho penal del enemigo, que no sea general para todos los ciudadanos ecuatorianos, aquellos que de una o de otra forma se someten al sistema de valores de la sociedad, sino aquellos que repudian al Estado, pero que se sirven hábilmente de sus debilidades cuando ellos están en posición de supuestamente enfrentarse a los aparatos de justicia. Y por esa razón creo que hay que no solamente declararles que son enemigos del Estado, no solamente hay que declarar que son terroristas, sino hay que construir una ley especial para estos enemigos del Estado, para estos terroristas, para estos individuos del crimen organizado, para todas estas mafias que han sido declaradas terroristas y que luchan abiertamente contra el Estado. Y en esa línea, con esa construcción jurídica especial para este tipo de delitos, tener sanciones que sean rápidas, efectivas y que vayan a romper con el núcleo central de su motivación, que es la financiera, la económica. Y ahora apoyados no solo por entes políticos, porque usted habrá visto, Miguel, y la ciudadanía, que tenemos operadores desde la academia, operadores desde la prensa, operadores políticos, operadores en la asamblea, e inclusive han llegado a un nivel de representación. Antes no conocíamos de los alcances, pero estos procesos políticos les han dado un espacio que nunca debieron tener, y que obviamente esas equivocaciones nos han costado dolor, sufrimiento, nos han costado muertes, miles de muertes a los ecuatorianos, nos han costado que nuestro país sea considerado un santuario de estas mafias colombianas,
albanesas, mexicanas, norteamericanas, europeas, etc. Y obviamente aquí se han construido una serie de recursos que les habilitan, como esta acción política de declarar en forma infantil una soberanía que, lejos de garantizarnos precisamente ese valor, lo que hace es ponernos en las manos de delincuentes, de mafias, que hoy se alían con políticos para excluir el apoyo internacional. Y no solamente, como lo ha hecho la Asamblea hoy, declarar abiertamente de que se le autoriza al Ejecutivo a hacerlo, pero por otro lado tienen un sistema de salvaguardias, de garantías que realmente le ponen, anulan la acción del uno. No puede ir una acción, una permisión del apoyo internacional y del otro lado tener todo un aparataje de garantías que precisamente les abren la puerta y anulan esa acción del gobierno y la acción internacional. Hay que ser consecuentes, como dice eventualmente que le escucho al doctor Chalco, hay que ser serios. No tienen que actuar motivados por sus pretensiones de llegar al poder. Estas cuestiones deben ser tratadas con absoluta seriedad porque el Estado, porque la sociedad así lo reclama y se merece. No pueden venir hipócritamente, señalar que van a defender al Ecuador, van a defender y permiten que se hagan todos los acuerdos internacionales y que operen, y por otro lado se restrinja con leyes, con constituciones, con garantismo, y no se creen paralelamente también, como yo le digo, unos códigos especiales para los que han sido declarados enemigos del Estado. No se admite que se debe rebajar la edad de imputación penal porque miles de ecuatorianos niños se ven impulsados o se ven captados por el crimen organizado porque ellos son inimputables y se les utiliza como carne de cañón. Y esa misma motivación perversa de una ley que les amplía marcos de acción, márgenes de acción al crimen organizado, tiene que ser revisada, tiene que ser corregida. Y para eso hay que actuar en consecuencia. General Rueda, ahora, en medio de esta situación que vive el país, ¿cómo fortalecer a las instituciones? El caso de la Policía Nacional es un hecho público, la decisión del ministro del Interior, del nuevo ministro, de pedir la disponibilidad a su cuadro de generales. ¿Qué implica esto? ¿Cómo defender los procesos cuando precisamente este momento habría que aunar esfuerzos para combatir a los grupos delincuenciales organizados, al narcotráfico y la propia narcopolítica? Mire, Miguel y ciudadanos, yo creo que el ministro, que es un joven que creo que tiene las mejores intenciones y está abrumado por la crisis y por la responsabilidad que le ha encargado el presidente de la República en este tema. Pero tenemos que identificar. Yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos y exigir a la policía y a las instituciones, y obviamente al exigir a las instituciones y a la policía hay que exigir a los responsables del manejo. Y creo absolutamente, porque conozco de cerca y estoy mirando como mira toda la ciudadanía, que ya se ha hecho hasta recurrente la cantidad de operaciones que se realizan, y no ahora. Son esfuerzos importantes, pero si es que esos esfuerzos no se entiende en lo que yo le acabé de decir, que deben ser complementados con todas estas estrategias jurídicas, con estas estrategias de cooperación internacional, geopolíticas, con tecnología, con comunicaciones, con soporte jurídico, con la colaboración de la Fiscalía, saneando también esos cuerpos que hemos visto que están contaminados por el crimen organizado y por las mafias políticas que los operan.
tanto la justicia, que ya no puede ser más vergonzoso lo que ha sucedido en nuestro país. Entonces el ministro, yo creo, como los comandantes, como los generales, son profesionales, son parte de la institucionalidad política y de la institucionalidad de la seguridad pública y de la seguridad y de la defensa y de la justicia. Y todos estos actores deben reunirse y hacer un voto de, obviamente, cívico, un voto cívico en el que se fortalezca y se identifique claramente a los enemigos de la nación. Esta misma fortaleza, esta misma fuerza, multiplicada por 100, debe ser activada en contra de estas mafias y aquellos que, en el supuesto caso de que hayan traicionado, sean jueces, fiscales, sean policías, militares, sean funcionarios, sean periodistas, sean abogados, sean lo que sean, deben ser castigados con el rigor de la ley. Pero esto no quiere decir de ninguna manera que se han de generalizar las calificaciones a ningún gremio, a ninguna institución, porque ese es un flaco favor, porque todavía debemos darle la confianza al sistema de justicia, al sistema fiscal, a nuestra prensa, a nuestros políticos, porque sí, estoy seguro que han de haber en las filas institucionales muchos más oficiales. Yo veo que puntualmente el comandante general, que es el vocero institucional de esta institución, hace llamados cívicos, reconfortantes, apoya y da fuerza a aquellos oficiales y personal que en forma anónima, aquellas instituciones que colaboran con los propósitos que persigue la seguridad, los propósitos políticos, los propósitos legítimos que tiene el gobierno y las instituciones. Yo lo invito al ministro y a otras autoridades a que entendamos el problema. La dimensión del problema es enorme. Nosotros hemos dedicado la vida a entenderlo, a gestionarlo, a luchar, a veces con recursos, con apoyo político, a veces sin ese apoyo político, a veces con los recursos que tenemos. Pero si es que nosotros partimos del desconocimiento del esfuerzo institucional y generalizamos y hacemos y mermamos ese capital institucional en la justicia, en la defensa, en la seguridad, en cualquiera de los ámbitos, y no tenemos ese apoyo moral, sobre todo, ese apoyo político, ese apoyo que se ve representado, por ejemplo, en los ciudadanos americanos, cuando se presenta un oficial, lo primero que le responden es gracias por su servicio, gracias por su sacrificio, y le dan el respeto y la consideración a los oficiales de Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, en el entendido también que en esas instituciones seguramente habrán personas que no cumplen a cabalidad la misión, pero esas personas tienen que ser señaladas, tienen que ser encausadas, tienen que ser reprobadas, tienen que ser sacadas del sistema. Pero eso, como les repito, Miguel y ciudadanos, no quiere decir de ninguna manera, que los gremios, las instituciones, se deba generalizar y hacer un llamado. Entiendo que es político, entiendo que tampoco los oficiales del alto mando se están aferrando a un cargo, porque nosotros no somos políticos, nosotros tenemos el honor de servir a este país y a los ciudadanos. Esa es nuestra gran satisfacción moral, ética y cívica, y no nos aferramos a los cargos. Usted entenderá que esto lo estoy hablando desde mi propia experiencia. Cuando uno advierte que las fuerzas de un oficial, por más alta graduación que tenga o disponga, no concuerdan con sus principios y valores, lo que hace uno es renunciar y dejar el paso libre para que otras personas puedan asumir los retos que seguramente lo están cuestionando por alguna razón.
Claro, cuando usted cita, general Rueda, su caso en una administración nefasta de la Revolución Ciudadana, con un ministro nefasto como fue el señor José Serrano. Pero, en todo caso, ¿cómo lograr la cohesión? Si estamos frente a un enemigo común, que es transnacional, ¿cómo cohesionar a la policía? Y también, como en toda institución hay malos elementos, ¿cómo depurar con rigurosidad a fin de evitar esa penetración y por otro cohesionar al mando defendiendo las tareas que cumple? Lo mismo que sucede con la sociedad en general. El garantismo también lo utilizan los malos policías. Hay procesos de fiscalización interna, de auditoría interna, hay procesos de control interno que luego son echados abajo por garantismos que son utilizados precisamente por aquellos policías que han traicionado la misión y que son la excepción. Estoy seguro de que son la excepción. Sin embargo, ellos son los que se afirman en esas garantías que el Estado democrático, constitucional y de derechos y todos estos garantismos exacerbados que deben existir, pero para las víctimas. El garantismo fue ideado para las víctimas, pero también hay que idear y hay que construir, y no hay que alarmarse cuando se tiene que construir un derecho penal para el enemigo. Y el enemigo es un policía corrupto, o un funcionario corrupto, o un político corrupto, o un periodista corrupto, o un abogado, un juez corrupto, todo. Pero si no tenemos un sistema jurídico, un sistema acorde para combatir estas miserias del comportamiento antisocial de delincuentes que disfrazados de profesionales o de gente que tiene el poder y que se instrumenta de la corrupción, del abuso, de la sobreposición de su capacidad representativa ante un pueblo que está inerme, entonces no vamos a tener resultados. Y más bien ellos sí se aprovechan del garantismo, como usted lo ha dicho. Por eso es que debemos darle a la policía la independencia, las instituciones, y debemos darle herramientas jurídicas para que no sean luego diluidas por la acción de un garantismo bobo. ¿No cree que se pueda aprovechar, no cree que este momento por la decisión se pueda aprovechar sectores que están a la casa para tratar de dividir, de enviar mensajes como se acostumbra a las fake news, evitar que se divida la institución cuando es más necesaria y, por cierto, insisto, depurar cuando hay malos elementos? Desde luego, Miguel, desde luego. El Ecuador, los políticos, las personas de bien, las personas cívicas, los ciudadanos, las víctimas, debemos comprender que este país necesita de unir capacidades, de unir esfuerzos, de unir inteligencias, de unir capacidades y identificar aquellos que en esta coyuntura tratan de presentarse como salvadores del país cuando han destruido la institucionalidad, cuando la policía ha sido objeto de un manoseo y se ha perdido ese valor subjetivo fundamental de las instituciones. Entonces, ese valor que le permite presentarse ante la sociedad como una solución. De esa forma, yo creo que este momento, el llamado es precisamente para que las autoridades, las instituciones cooperen y estilen nuevas y revolucionarias estrategias en materia de seguridad y defensa. Integren nuevas iniciativas, porque si actuamos en función de la agenda que nos están poniendo, la infamia política, las mafias políticas coligadas con el crimen organizado, que se pretenden ahora, que se quieren presentar como palomas de la paz, en realidad no lo son. Es solamente un disfraz
con el cual pretenden engañar a incautos e inocentes, que ya lo han engañado. Y para eso, como les repito, hay operadores, yo he oído hasta en la academia, que ni siquiera pueden cuestionar datos inobjetables como sentencias, montos increíbles de corrupción. Y sin embargo, hay voces que defienden este tipo de procesos políticos que están contaminados con el crimen y que hoy no nos permiten salir adelante de esta crisis. Y yo veo que hay una lucha terrible en el país. Hay un desangramiento y se están agravando las cosas precisamente porque es el momento de mayor confrontación, es un momento agonal de la política y del crimen, porque es una cuestión de sobrevivencia para nosotros y para ellos. Porque si es que en esta ocasión no logramos consolidar al Estado de Derecho, no consolidamos la democracia y no consolidamos un proyecto económico, político, social, penal, seguramente las personas que están operando y gestionando desde otros intereses, desde sus intereses oscuros, seguramente tendrán el espacio para hundir lo poco que queda de nuestra institucionalidad, y el futuro no creo que sea muy incierto. Y no pretendo ser pesimista, solamente realista. Bien, como siempre, muchas gracias. La atención a la revista de Opinión y Democracia, al general Juan Carlos Rueda, ex alto jefe policial, ex director de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado. Juan Carlos, muy amable. Gracias, Miguel. Buenos días para todos sus oyentes. Muy buen día. 7:11 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una cadena y luego pausa. Y volvemos buscando la verdad para hablar sobre los desafíos de la agenda legislativa hasta mayo próximo. Invitados, el asambleísta Jorge Peñafiel de Construye y el asambleísta Ramiro Vela de la provincia del Tungurahua. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. La ardua labor del bloque de seguridad sigue dando resultados. Guayaquil.